Buenas noches a todos. Vamos entonces a hablar hoy sobre las sanciones al negocio jurídico. Me imagino que ustedes ya habrán escuchado algo de eso, pues vamos a verlo como repaso para seguir avanzando en el tema de los contratos. Voy a ir escribiendo aquí por el chat de Zoom. Bueno, entonces como sanciones al negocio jurídico tenemos la nulidad, la cual puede ser absoluta o relativa. La nulidad absoluta no se puede sanear. Hacer un ratico, a ver. Después nos cogen y nos apretan. La nulidad relativa se puede sanear. La otra sanción es la inexistencia. Y la otra es la ineficacia. Bueno, la nulidad de un contrato. ¿Cómo se puede dar la nulidad de un contrato? La nulidad de un contrato puede ocurrir por dos situaciones. Una, que las partes de común acuerdo, así como realizaron el contrato, pueden declarar la nulidad de ese acuerdo. Las cosas en derecho se deshacen como se hace. Entonces, si las partes celebraron un contrato y adquirieron unas obligaciones, pues pueden declarar la nulidad del mismo, para decir, para que deje de producir efectos de la misma forma, a través del acuerdo voluntario. Pero pueda que las partes no estén de acuerdo. Entonces, si las partes no están de acuerdo, frente a la nulidad, es decir, solo una de las dos plantea la existencia de la nulidad, entonces debe resolverse vía judicial. O sea que esa parte acude ante el juez para que sea el juez quien resuelva la nulidad, para que sea el juez quien declare la nulidad de dicho contrato. La nulidad puede ser absoluta o relativa. La nulidad va a ser absoluta cuando es insaneable, o sea, cuando no se puede sanear. O puede ser relativa cuando es saneable. Un ejemplo de una nulidad que sea relativa. Si, digamos, José es mayor de edad y se casa con María y María es menor de edad, ese contrato de matrimonio, si María es menor de edad, generaría una nulidad relativa. Los menores de edad no pueden celebrar contrato, acuérdense. No tienen capacidad para celebrar contrato. Entonces, el menor de edad se puede casar, puede celebrar el contrato de matrimonio, si cuenta con la autorización de alguno de los padres. Si no cuenta con la autorización de ninguno de los padres, no puede celebrar el contrato de matrimonio. Y cuando hablamos de que la nulidad sea, entonces, en el caso de la nulidad relativa por este contrato de matrimonio, María es menor de edad, pero basta entonces con que el padre o la madre de María autorice el matrimonio y queda saneada dicha nulidad. La nulidad es absoluta, por ejemplo, cuando la causa es ilícita.
o cuando el objeto es ilícito. Por ejemplo, ¿recuerdan el ejemplo que colocamos qué día de que se celebrara un contrato para que se transportara a un contrato entre X y Y, donde Y transportara a X a la Luna? La luna. O sea, ahí eso no se puede llevar a cabo. Que de pronto más adelante, quizás, pero hoy no sería viable. Entonces, ahí la causa de ese contrato sería ilícita. ¿Sí? Ahí estamos hablando de una nulidad del contrato. O el contrato puede generarse, por ejemplo, si en el contrato de promesa de venta de un inmueble, en el contrato de promesa de venta de un inmueble, el promitente comprador se compromete a establecer unos pagos, a realizar unos pagos. Y el promitente vendedor se compromete a firmar la escritura. Pero no se menciona en qué notaría. Y en la ciudad hay varias notarías. Entonces, bueno, ¿cómo se hace exigible ese contrato? Si no se estableció, por ejemplo, en qué notaría y la hora. Ahí estaríamos hablando que podría generarse una nulidad por el incumplimiento de esas situaciones o de esos requisitos que exige la norma. El artículo 89 de la ley 153 de 1887 establece los requisitos que debe tener el contrato de promesa de venta de un inmueble. Debe tener el contrato de promesa de venta de un inmueble el plazo o la condición de cuándo se va a firmar la escritura. La notaría, ¿sí? Es decir, si en el municipio hay más de una notaría, pues entonces debe establecerse en cuál notaría. Y la hora. Si no están esos requisitos, entonces se genera una nulidad del contrato. ¿Ok? Doctor, usted es tan amable, me repite el artículo 89 de qué ley. De la ley 153 de 1887. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta acá? Doctor, perdón, sí, de las condiciones de acuerdo a esa ley son plazo, condición, día y hora y lugar. El plazo o la condición. Plazo o condición. Ah, ya, gracias. Profesor, una pregunta. Cuando una de las partes es incapaz, ¿es nulidad absoluta o relativa? Me perdona. Relativa. Relativa, ok. ¿Alguna otra duda? Profesor, Doctor, no me queda ley claro. 53. De 1887. Gracias. Doctor Larios, no me queda claro lo de la nulidad relativa. Por favor, me vuelve a explicar. Qué pena con usted. La nulidad relativa es cuando en la nulidad se puede sanear, es decir, hay una situación que haría que el contrato sea nulo y entonces esa situación puede sanearse, como el ejemplo que colocaba de que se casaba una persona adulta con un menor de edad y que ese menor de edad
si no había sido autorizado por alguno de sus padres, no sería válido ese matrimonio. Tendría que tener la autorización. Entonces, ¿cómo se sanea? Se sanearía con la autorización de el padre o la madre de ese menor. Profe, yo tengo una pregunta. Es que me asalta la duda cuando el compañero dijo que una persona incapaz era una nulidad absoluta o relativa. En el artículo 8, pues usted me excusa o me corrige si estoy en lo incorrecto. En el artículo 899 del Código de Comercio nos habla de que será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos. Y en el tercero menciona cuando se haya celebrado por una persona absolutamente incapaz. Entonces ahí me genera la duda en sí. Lo O sea, que pasa es que acuérdate que en 2019 la ley 1996, la ley 1996 de 2019 desapareció la figura de los incapaces. Entonces, por eso, hoy no podríamos hablar, digamos, de incapaces como tal, porque dentro del ordenamiento jurídico la figura desapareció. Entonces, ya ellos toman la decisión por sí mismos a través de la asistencia de una persona de apoyo. Pero no es que ellos no puedan celebrar el contrato o tomar la decisión. Porque antes, en la figura de la incapacidad, se estaba representado ese incapaz por otra persona, que era el guardador. Pero esa figura del guardador ya desapareció al desaparecer la interdicción. Entonces, la persona directamente toma la decisión con la asistencia de la persona de apoyo. ¿Ok? Solo que eso es de hace 2 años, eso es de junio del 2019. Ok, profe. Vale, gracias por la aclaración. Ok. Bueno, eso es frente a la nulidad, pero resulta que además de la nulidad puede darse otra figura que se llama la inexistencia. Como su nombre lo indica, es decir, que nunca nació a la vida jurídica. Es inexistente el contrato, ese acuerdo de voluntades sería inexistente. Entonces, esa inexistencia, un ejemplo podríamos colocar. Si una persona, Pepito Pérez, va y contrata con una oficina de cobranza, me imagino que ustedes han escuchado la oficina de Envigado, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, señor. Y han escuchado a qué se dedica esa oficina de cobranza, ¿no? Se supone que van y rescatan las deudas, pero a través de intimidaciones, a través incluso de homicidios. Entonces, en ese tipo de contratos sería inexistente, porque Pepito Pérez no podría ir a contratar a la oficina de Envigado para que la oficina de Envigado fuera y le cobrara la plata que Pedro Picapiedra le debía a Pepito Pérez, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sería válido ese acuerdo de voluntades donde Pepito Pérez y Pedro Picapiedra se ponen de acuerdo para ir a cometer un delito, para que entonces vaya Pedro Picapiedra y cometa un delito. Ese acuerdo de voluntades no sería válido. Ahí el objeto es ilícito, porque iría en contra de la norma. En ese caso, estamos frente a la inexistencia del contrato. Como lo dice el término, inexistencia significa que no existe, que no nació a la vida jurídica.
Dime. Iba a decir algo, Michael. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, por ejemplo, una, una nulidad relativa podría ser también, por ejemplo, la venta de una casa al momento de celebrarse esa venta, ese negocio, que no esté la escritura, que se sepa que exista, pero es subsanable, ¿sí? ¿Cómo podría vender si no hay una escritura? Digamos que no la lleve por alguna circunstancia el vendedor, promitente, el vendedor, Pero es pero que que cuando vas a exista. hacer la promesa, tienes que colocar la información de la escritura. Tú dices porque no existe escritura o porque no lleva el documento. Son dos cosas Quizá no diferentes. la llevó, porque no la llevó, por ejemplo. Sí. No, pero eso no generaría ninguna nulidad. Gracias. Dime, Profe Lari, yo no sé si va acorde con la pregunta que hacía Alfredo. A ver, hay una venta, una compraventa de un terreno donde se hace una escritura, pero al parecer estos terrenos no están, digamos que no están pagando un impuesto porque no están como legalizados. ¿Aquí podría aparecer esa figura? no te entendí bien el ejemplo. Mm, mm, a ver, A ver si de pronto venden. te entiendo. El ejemplo sería, digamos que Pedro le va a vender a Pedro Picapiedra, pero entonces no tiene el certificado de tradición donde dice que el propietario es Pepito Pérez. Sí, sí, correcto, por ahí es. En ese caso, pues estamos hablando de que no tiene, sino es la posesión. Y la posesión, como una expectativa de derecho, se puede vender. Lo que no está transfiriendo la titularidad, pero puede transferirse, puede venderse, puede hacerse la cesión de esa posesión. Porque Ah, acuérdate que la titularidad del dominio, o sea, lo que te demuestra a ti que eres propietario de la cosa, o por lo menos de esto viene sujeto a registro como un predio, no es la escritura. Lo que te da la titularidad de del dominio, o sea, que eres el propietario, es el certificado de tradición y libertad, expedido por la oficina de registro. Esa es la que te da la titularidad del dominio. Porque pueda que tú tengas la escritura. Yo te puedo hacer la escritura a ti vendiéndote la casa ubicada en la carrera 13, número 3599. Y otra cosa es que esa escritura vaya y quede inscrita en el registro. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, lo que sí, te va a dar la titularidad no es la escritura, es la inscripción en el registro de instrumentos públicos. vale. Dime, Pedro Castañeda. Gracias, doctor, muy amable. Me surge una inquietud con esta cuestión de las escrituras de falsa tradición, si aquí se podía calificar algún tipo de nulidad como relativa, porque prácticamente no hay el certificado de tradición, sino es como una posesión, no sé, o sea, me da la impresión de que hay, no sé si cabe este calificativo de nulidad relativa. Digamos que la nulidad no se va a generar por la falta de titularidad del dominio, porque es que si en el objeto del contrato se está estableciendo que la venta es de los derechos de posesión que tiene la persona que está cediéndolos, ahí no se genera ninguna nulidad, porque está diciéndole, yo tengo una expectativa de
usucapir, de adquirir por prescripción de dominio, por prescripción adquisitiva de dominio, como lo establece el Código Civil, la titularidad, la propiedad de este inmueble. Pero es una mera expectativa que yo tengo. Entonces, esa expectativa yo se la puedo trasladar en cabeza de otro. Entonces, siempre y cuando yo establezca en el contrato, en el objeto que estoy cediendo o transmitiendo esa posesión, el contrato es perfectamente válido. Gracias, doctor. Ahora, hablemos de la ineficacia. A ver, la ineficacia. ¿Qué significa la ineficacia del negocio jurídico? Significa que cuando las partes celebraron un contrato, pero la ley exige ciertas solemnidades, ciertas formalidades para ese tipo de contratos. Mientras no se cumpla con todas esas solemnidades, el contrato no va a producir efectos. Va a dejar de ser eficaz. Y voy a poner un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. Volvamos a hablar de la venta de un inmueble. Pedro Picapiedra le vende a Pablo Mármol una casa. ¿Cómo que se llama la ciudad de los Picapiedra? Rocadura, me parece. Rocadura, doctor. Le vende entonces Pedro Picapiedra una casa en Rocadura a Pablo Mármol. Y le hace la escritura, Pedro le hace la escritura a Pablo. Entonces, Pablo tiene la escritura y se quedó solo con la escritura, pero nunca Pablo llevó esa escritura a la oficina de registro de Rocadura. Entonces, mientras no la lleva a la oficina de registro de instrumentos públicos, Pablo no va a ser el propietario. ¿Cuál es la solemnidad? Que la ley exige que en la venta de inmuebles debe llevarse esa escritura. Esa escritura debe quedar inscrita en el registro de instrumentos. Si no queda inscrita en el registro de instrumentos, entonces no va a producir efectos hasta tanto no aparezca. Entonces pueda que Pablo tenga la posesión de la casa, pero mientras no esté inscrita esa escritura, ese contrato va a ser ineficaz. Es decir, no va a producir efectos frente a tercero. Entonces, Vilma o Betty no podrán, digamos, ejercer ningún tipo de acción contra Pablo porque Pablo no es todavía el titular de dominio. No es el propietario de esa casa. Dime, José Alfredo. Gracias, doctor. Es el mismo caso del matrimonio católico que al no ser registrado ante la autoridad civil, pues tampoco tiene efecto, ¿sí? No, porque frente al matrimonio religioso, no solo el rito católico, hay otros ritos protestantes que están reconocidos por el concordato del Estado colombiano con algunas denominaciones eclesiales. Se permite o hay el acuerdo que produzca efectos. O sea, el hecho de celebrar el matrimonio ya va a producir efectos. Otra cosa es que aparezca la inscripción en o la anotación en el registro civil, la anotación del matrimonio. Nota marginal. Exacto, la nota marginal. Ustedes saben que todas las actuaciones en la vida de la persona deben quedar en el registro civil de nacimiento. Todas. Cuando nacemos, cuando nos casamos, cuando nos divorciamos y cuando nos morimos. Porque
En ese registro civil de nacimiento, entonces va a quedar no solo la inscripción del nacimiento, sino que si la persona se casó, bueno, quedaba también si había alguna declaración de interdicción, entonces quedaba la fecha, el juzgado que lo había declarado, la fecha de la sentencia y quién era el guardador. Todo eso quedaba en la anotación en el registro civil. Entonces, si la persona se casa, pues ahí queda también la anotación en el registro civil. Si se divorcia, también queda la anotación, la nota marginal ahí en el registro civil. O sea, profe, qué pena, o sea que cuando uno se casa por lo católico, ya no es necesario que esta persona haga ese registro ante la notaría, o sea, ya... No es que no sea necesario, sino que el hecho de que no se inscriban no significa que no sea válido. No estoy diciendo con eso que no deba llevarlo al registro civil, debe quedar en el registro civil, pero el solo hecho de no llevarlo no significa que no va a ser válido, ni que no produzca efecto, que es la diferencia con el ejemplo de la casa o con el ejemplo de la venta de un carro. Digamos que Sergio Andrés tiene un carro y se lo vende a Esteban y no le hace el traspaso, por la razón que sea. Porque Esteban le quedó debiendo un saldo o por la razón que sea. Esteban le vende el carro a Neri. Pero como Esteban no aparece en la tarjeta de propiedad, pues Esteban no puede hacerle el traspaso a nombre de Neri. ¿Quién va a aparecer como propietario del carro? ¿Sergio o Neri? Sergio. Va a aparecer Sergio como propietario. ¿Por qué? Porque no ha hecho el traspaso. Entonces no significa que ese contrato que hizo Esteban con Neri no sea válido, simplemente que va a dejar de tener eficacia hasta que se cumpla con la obligación de que se haga el traspaso a nombre de Neri. Bueno, ahora mire, ¿alguna pregunta hasta acá sobre la nulidad, la inexistencia o la ineficacia? Doctor, discúlpeme, en el caso de que usted está hablando de la tarjeta de propiedad y cuando no se conoce el dueño de ello, como usted lo está diciendo, para hacer la nulidad de ello, ¿qué se puede hacer? Es que el propietario es el que va a estar inscrito en la tarjeta de propiedad. Pero el tipo no aparece, no se conoce porque yo le compré el carro a un segundo y ese segundo le va a comprar al propietario. Tocaría hacer entonces un proceso que se llama prescripción adquisitiva de dominio. Así como se hace con las casas. Listo, doctor, gracias. Entonces tendría que demostrar que soy el poseedor. Entonces, como yo soy el poseedor se cree el dueño de la cosa. Entonces, si yo me creo el dueño de la cosa porque yo soy el poseedor, ¿qué es lo menos que yo voy a hacer? Yo voy a pagar el impuesto, yo voy a comprar el SOA, yo voy a pagar a pagar la revisión técnico-mecánica. Voy a demostrar con esos hechos, además de tener el vehículo, voy a demostrarle al juez que soy el poseedor y que me he comportado como el propietario de la cosa. Y en la demanda entonces entraría a solicitar la propiedad y sería que un indeterminado. No, porque en los procesos de pertenencia va contra la persona que aparece en el certificado como propietario. Listo, doctor, gracias. Entonces, digamos que hay una diferencia en cuanto al tiempo. Si estamos hablando de inmuebles, la prescripción ordinaria son 5 años. Entonces, yo aplico por la prescripción ordinaria con 5 años si yo tengo un justo título. Entonces, ahora toca ver qué sería el justo título. Entonces, el justo título, la jurisprudencia lo considera que el justo título es una escritura pública. O sea, que yo tenga la escritura pública donde me hicieron la venta, pero esa escritura nunca la pude registrar en instrumento público por la razón que fuera. En ese caso estamos hablando de una prescripción adquisitiva de dominio ordinaria o
pertenencia o usucapión. Los tres términos son válidos. Y si yo no tengo el justo título, entonces estoy optando por una prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria. ¿Cuál es la diferencia? Que en la ordinaria debo tener un justo título y la norma me exige 5 años, que demuestra que tengo la posesión de 5 años, que he actuado como el señor y dueño de la cosa. He ejercido la posesión por 5 años de forma ininterrumpida, pacífica y que todo el mundo lo ha visto. Y cuando es extraordinaria son 10 años. Esa es la diferencia en cuanto al término. Pero tratándose de vehículos, la norma tiene otras estipulaciones. Entonces, cuando se habla de vehículo, la norma habla que puedo aplicar por una prescripción adquisitiva de dominio ordinaria en 3 años. Y si no tengo justo título, entonces puedo aplicar por la prescripción adquisitiva de dominio de forma extraordinaria con 5 años. ¿Ok? Doctor, buenas noches. Yo tengo una duda sobre la ineficiencia. En ese, digamos Ineficacia que, será. eso, perdón, ineficacia. En ese caso, digamos que el que no realiza todo el ejercicio como digamos, el registro y eso, puede estar expuesto a perder la propiedad si, por ejemplo, el dueño por cierto tiempo se da cuenta que no se ha hecho el traspaso y lo vuelve y lo vende. ¿Se puede perder así? Claro, porque mientras aparezca como propietario puede disponer de la cosa. Es que hay una diferencia entre la tenencia y la posesión. Y vienen de, digamos, tienen orígenes diferentes. Hablamos de la posesión en cuanto al derecho romano y hablamos de la tenencia en cuanto al derecho francés. Cuando yo hablo de que tengo la posesión, hablamos de que tengo la posesión cuando el bien está sujeto a registro. Entonces, ¿qué bienes están sujetos a registro? Por ejemplo, las casas, ¿verdad? Los bienes raíces, los inmuebles o los vehículos. Podríamos hablar podríamos hablar de la posesión de una bicicleta. No, doctor, porque no está sujeta a registro. Exacto, muy bien, Chamorro. No podemos hablar de la posesión de una bicicleta porque la bicicleta no es un bien sujeto a registro. Yo sé que de pronto alguno de ustedes dirá, no, pero resulta que ya las bicicletas tienen una marcación en el caballo como si fuera un serial y entonces hay unos registros y tal, pero esos registros no están siendo llevados por ninguna autoridad de tránsito. Así que, ¿cómo yo demuestro que soy el propietario de la bicicleta? Si la policía me para, ¿cómo demuestro yo que soy el propietario de la bicicleta? Con la factura, doctor. Con la factura de compra. Con la factura de compra. Hoy en día, al final están dando un tipo de tarjeta de propiedad, pero eso es algo ahí muy... No, pero eso pues legalmente no tiene... Pero legalmente no tiene exigen asidero. más que todo la factura de compra. Exacto, la única forma que yo tengo de demostrar que soy el dueño de la bicicleta es con la factura. ¿Cómo yo demuestro que soy el propietario de una moto? La tarjeta de propiedad. Exactamente. ¿Cómo yo demuestro que soy el propietario de un local? ¿Con la Cámara de Comercio? Con la escritura. El registro. Con el certificado de tradición. Con el certificado de tradición. Porque es un inmueble. Son bienes sujetos a registro. ¿Cómo yo demuestro que soy el propietario de una retroexcavadora? También esa maquinaria está con una Con la factura. especial, maquinaria amarilla. La carta. Con el manifiesto de aduana, o sea, con la declaración de importación o con la factura. Porque son bienes que no están sujetos a registro. ¿Sí?
Doctor, me nace una dudita con el tema de lo que estábamos viendo de la casa, de la falta de registro de las escrituras. Si, por ejemplo, se realiza un contrato de compraventa, la persona le paga el valor completo del inmueble al vendedor, pero el vendedor no vuelve a dar la cara para realizar el correspondiente trámite de las escrituras. ¿También es válido el documento de compraventa para ejercer el acto de pérdida de dominio? Es que se me olvida cómo es que es el título del Certificado de tradición del de acto. libertad. No, doctor. A la persona solamente le entregan, ellos hacen su contrato de compraventa. Es que, ojo, ojo. Sí. Cuando tú me estás hablando, entiendo de que hacen una promesa. Un contrato de promesa. ¿Cuál es el objeto en ese contrato de promesa? La celebración posterior de un contrato de compraventa que debe ser protocolizado por escritura pública. Entonces, Sí, señor, el promitente comprador pagó la totalidad del precio convenido, ¿sí? Y el promitente vendedor no aparece para firmar en la fecha y hora estipulada la escritura pública correspondiente, ¿verdad? Y no entregó la posesión de la casa. En ese caso... No, pero sí entrega la posesión de la casa, doctor. Entonces tendría que hacer una pertenencia, porque si nunca le firmaron la escritura, tendría que hacerle una pertenencia. O esa figura de la pertenencia, o la otra figura sería un proceso ejecutivo por obligación de hacer, de suscripción de documento. Entonces tendría que demostrarle esa persona al juez civil que se realizó el contrato y que se estableció un pago y que esa persona cumplió con el pago y la otra parte no cumplió con la firma, y se demuestra con la certificación que expida la notaría que el día que se había establecido en el contrato, el promitente comprador se presentó en la notaría a la hora convenida, esperaron por una hora y nunca llegó el promitente vendedor. Esa constancia le va a demostrar al juez, más el pago de la totalidad del valor que se comprometió a pagar el promitente comprador, le demostraría al juez que esa persona cumplió con su obligación de pagar la totalidad y que la otra parte incumplió con hacer el traspaso de la propiedad, hacer la escritura pública. Entonces, en ese caso, se hace un proceso, puede darse, que es mucho más rápido, hacer un proceso ejecutivo por obligación de hacer, de suscripción de documento, y el juez va a ordenarle que tiene 3 días la otra parte para que firme la escritura. Si la otra parte no firmó la escritura en esos 3 días, es decir, el promitente vendedor, el juez puede directamente firmar la escritura o delegar en un tercero la firma de esa escritura. Y se va y se firma ante el notario con esa autorización, con la sentencia del juez, se firma y se lleva al registro para que entonces proceda a quedar a nombre de la persona que realizó el pago. Perdón, me repite cómo se llama el proceso, discúlpeme. Se llama un proceso ejecutivo por obligación de hacer, de suscripción de documento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces hablemos de los vicios del consentimiento. Hablemos de los vicios del consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? El error, la fuerza y el dolo.
Error, fuerza y dolo. Cuando hablamos que hay vicios del consentimiento, cuando se da dentro del contrato esas, digamos, nulidades, y que entonces la nulidad pudo haber sido generada por un error. Entonces, cuando hablamos que estamos frente al error, permítanme, voy a compartir aquí pantalla el Código Civil para que leamos los artículos. Bueno, ya les aparece la pantalla. Sí, doctor, sí se mira. Sí, señor. ¿Quién me lee el 1508? Vicios del consentimiento. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. Ok, el 1509. Error sobre un punto de derecho. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. El 1510. Leo. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación, o sobre la identidad de las cosas específicas de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender ciertas cosas determinadas y el comprador entendiese comprar otro. Entonces, miremos que el error puede ser sobre un punto de derecho, ¿sí? Que sería el error de derecho, el cual no se va a tener como un vicio del consentimiento, y puede existir el error de hecho. Entonces, miremos el ejemplo que nos trae el 1510 sobre el error de hecho, que puede ser en cuanto a la especie del acto o el objeto de lo que se está celebrando. Entonces aquí, pues, miren el ejemplo del empréstito, pues sería un préstamo, es decir, una parte esté entendiendo que uno de los contratantes esté entendiendo que se está realizando un préstamo de una cosa o de un dinero, y la otra parte puede estar entendiendo que se está realizando una donación de la cosa o del dinero. Ahí estamos hablando frente a un error de hecho. Ese error de hecho vicia
el consentimiento. Cuando una persona cree una cosa y la otra está creyendo otra. La fuerza, 15-13. 15-13, la fuerza. La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. Ok. Y el dolo. Yo, profe. El dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubiera contratado. ¿Y la otra parte? En los demás casos, el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se ha aprovechado de él. Contra las primeras por el total valor de los perjuicios y contra las segundas hasta concurrencia del provecho que han reportado del dolo. Ok, y la presunción de dolo. Presunción de dolo, artículo 15-16. El dolo no se presume sino en los casos especialmente previsto por la ley. En los demás debe probarse. Ok, entonces, el dolo, parto con el dolo. El dolo es esa intención de querer hacer un daño, ¿sí? Cosa diferente a lo que el artículo 63 del mismo Código Civil establece, digamos, en cuanto a la culpa. Siendo la culpa todo lo opuesto al dolo. Siendo la culpa un descuido, ¿ok? Entonces, el dolo es esa intención de querer hacer un daño, ¿sí? A la otra persona. Entonces, si ustedes miran, tanto en el caso de la fuerza, la cual puede ser no solamente física, sino también psicológica, y el dolo, hay una intención de una de las partes de ejercer una presión indebida o más allá frente al otro contratante. Situación que es un poco diferente frente al tema del error, porque en el error puede darse, como veíamos ahí en la norma, porque de pronto una parte esté pensando que contrata con una persona y realmente está contratando con otra. ¿Sí? Digamos que el error sea en cuanto a la persona. Entonces, afectaría y sería un vicio del consentimiento esa situación, ese error, siempre y cuando la finalidad del contrato pues haya sido la persona. Por ejemplo, si se va a contratar a los bookies, pensando el contratante que dentro del grupo de los bookies va a estar Marco Antonio Solís.
y entonces le gusta los Bukis porque ve esa persona o ha visto los videos de cuando Marco Antonio Solís hacía parte de la agrupación. Y entonces cuando contrata se da cuenta que hay un error en cuanto a la persona porque Marco Antonio no hace parte ya de la agrupación. Sí, y contrató fue por esta persona, por ese cantante. Ahí habría un error en cuanto a la persona y sería un vicio del consentimiento. ¿Ok? ¿Cuándo podríamos hablar de que hubiese una fuerza? La fuerza podría darse, por ejemplo, si una persona lo obliga a que tiene que casarse con revólver en mano. Es que antes en algunos pueblos sucedía que de pronto llegaba la chica y así que el man que le gustaba estuviera con ella y entonces después iba y le decía al papá, mira, abusó de mí tal, y entonces lo obligaban a casarse con revólver en mano. Tiene que responder por la muchacha. Ahí la celebración de ese contrato de matrimonio, entonces estaría viciado el consentimiento. ¿Ok? Porque habría una fuerza. ¿Quiénes vieron la película esa una película que fue basada en una obra de Gabriel García Márquez, que todo el pueblo sabía que lo iban a matar? ¿Cómo que se llama? Crónica de una muerte anunciada. ¿Sí vieron esa película? Crónicas de una muerte anunciada. No, señor. No, doctor. El libro también se El lo libro y nunca lo entendí. ¿No? Yo sí la he visto. Que Yo sí la Nazar, vi. todo el pueblo sabía que Nazar lo iban a matar. Porque Nazar había perjudicado a la chica que se había casado con otro tipo de prestante del pueblo y entonces resulta que la chica no era virgen y entonces la devolvieron y confesó que era que Nazar había estado con ella y entonces fueron a cobrarle a Nazar que había desvirgado a la chica y que la chica no podía casarse sin ser virgen. ¿No vieron esa película entonces? Sí, yo sí la vi, doctor. No, Yo también la vi. El libro, profe. O sea que, bueno, ya los más avanzados en edad, ya si vieron la película. A los más jóvenes me imagino que no saben ni de qué les estoy hablando. ¿Sí o no? Esa está muy buena. Me imagino que Andrés Rodrigo sí la viste. Tú eres más o menos contemporáneo conmigo, ya ves. A mí me tocó leer el libro muy pelado, y le cogí como rabia el tema de la lectura porque no entendía. Pero después la sacaron en una película como en los 80. A finales de los 80, creo. Y no la he visto, he de verla. Antigüedades. Ay, no había nacido. Pero se la encontramos fácil, ¿sí, profe? Sí, claro. Es una película que está basada en esa obra de Gabriel García Márquez. Igual hay otra de él. Bueno, esa no sé si la llevaron al cine o a la televisión, no sé. Otra que se llamaba La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada. Tampoco lo leyeron. Ese sí lo leí, pero creo que no hay película de No, profe. Ese no hay película. Nos habla. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada era de una abuela que era proxéneta de la nieta. ¿Sí o no, Chamorro? Eso dice el libro. señor. Me imagino que ya no leen casi, ya no les pondrán a leer en el bachillerato. Ahora no, casi no. Antes tocaba leerse la Odisea, la Ilíada. Sí, a mí me pusieron para leer 100 años El Quijote. El Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha, entonces un pocotón de obra. Y después de que nos tocó leer al pie de la letra, salieron los famosos resúmenes cuando ya salimos del bachillerato y ahora los muchachos cogen en los resúmenes. Además, los resúmenes esos venían incompletos porque habían unas vainas que no decían ahí y eran lo que preguntaban los profesores porque se pillaban cuando se leía el resumen. Correcto.
Nos tocó usar memofichas. Exactamente. Entonces, en estos contratos, o en los contratos, cuando se aplica, digamos, esa presión, puede ser física o psicológica, se estaría generando un vicio del consentimiento. Y ese vicio del consentimiento como tal va a generar la nulidad del contrato. Por ejemplo, en algunas zonas del país donde algunos grupos armados llegaron o como Pablito Escobar, por allá, bueno, tengo entendido que la hacienda Nápoles eran como que 2 o 3 fincas, algo así, que él compró y las pegó, las englobó. Entonces, como una de esas que le había gustado, el tipo no le quería vender la finca y lo amenazó de que se la vendía o iba para el barrio de los acostados. Entonces, ese tipo de compraventa, digamos, obligado, sería ahí un vicio del consentimiento, o sea, por la fuerza, que es lo que la restitución de tierra en algunos casos ha aplicado, que la persona ha logrado demostrar de que le hicieron vender a la brava la propiedad, ¿sí? Sin que quisiera venderla, y entonces eso sería una causal de nulidad de ese contrato, la fuerza. Profe, una pregunta, buenas noches. Profe. Sí, te escucho. Profe, cuando no utilizan la fuerza, sino que utilizan una maniobra, ¿sí me hago entender? Por ejemplo, 2 fincas, y por una finca de esas pasa, no sé, quitan el agua para que la otra no tenga y así vendan. ¿Hay que? ¿Cómo así? No te entiendo el ejemplo. O sea, yo miré una película donde el alcalde del pueblo hacía eso, o sea, quitó toda el agua, hizo parecer que en el pueblo no había agua para que todos le vendieran. Bueno, ahí podría de pronto generarse un error, ¿sí? Igual, pues, si se demuestra que fue inducido a un error, el vendedor, pues, creyendo de que no había agua para que tuviera que vender la propiedad, entonces ese error genera un vicio del consentimiento. Y como vicio del consentimiento, pues digamos, la situación que pasaría es que el juez declara la nulidad de ese contrato. Doctor, en el caso que está hablando el compañero, ahí no entra la servidumbre para reclamarla entonces. Bueno, lo que pasa es que la servidumbre es diferente. La servidumbre es diferente, ¿por qué? Porque debe haber un predio sirviente y más que todo la servidumbre cuando va a pasar, ya sea pues digamos como en un acceso, como para permitir ingresar al predio, entonces toca pasar por el predio de al lado para poder ingresar al predio mío. O cuando yo necesito pasar por el predio del vecino, la tubería, ¿sí? Ahí en esos casos estaríamos hablando de una servidumbre, cuando se le impone ese gravamen que no está obligado a soportarlo al predio vecino. Pero la servidumbre se paga. O sea, el predio dominante tiene que resarcir económicamente al predio sirviente. Sí, señor, yo lo tengo claro. Gracias, doctor. Doctor, perdóneme, ahí en ese ejemplo no aplica el artículo 62 del Código Penal, que es la usurpación de aguas, sería el aplicable ahí. Tendría que ver qué dice el tipo penal, qué conductas, qué verbos dice. Y dice que el que para conseguir para sí o para otro provecho ilícito y en perjuicio de tercero desvía el curso de aguas públicas o privadas o impida que corran por su cauce
o las utilice en mayor o en menor cantidad de vida y se apropie de terrenos de lagunas y ojos de agua, aguas subterráneas y demás, tendrá una... Pero dice de todos modos que el que desvíe el curso de las aguas públicas o privadas. Entonces ya con ese... ¿Y da sanción de pena privativa de la libertad o multa? Da una multa de 13 a 75 salarios mínimos legales vigentes mensuales. Bueno, dentro, digamos, de la ejecución del contrato, con estas situaciones que hablamos de los vicios del consentimiento, además de la consecuencia civil, contractualmente hablando, también podría desplegarse una conducta penal. Si habláramos, por ejemplo, de un vicio de consentimiento, entonces del dolo, ¿qué es lo primerito que se le vendría a ustedes si nos fuéramos al ámbito penal en el dolo? Doctor, que tuvo toda la intención de perjudicar a la persona, sí, al desviar el cauce del agua. Pero yéndonos al ámbito penal en general, no solo el ejemplo ese del agua, en general, lo que veríamos como un dolo, lo que ustedes han escuchado como estafa, es lo primerito que la gente dentro de un contrato se imagina, lo estafó, le hizo creer tal cosa, pero resulta que eso no era así, o le hizo creer tal otra cosa, o resulta que obtuvo este provecho induciéndolo a un error. O sea, penalmente, normalmente la gente se va al ámbito penal, ¿verdad? Y dice, eso fue una estafa, pero lo mira siempre desde el ámbito penal. Pero esa misma situación civilmente va a considerarse un vicio del consentimiento. ¿Cuál va a ser el resultado de ese vicio del consentimiento? La declaratoria de nulidad del contrato. Ahora, no sé si ustedes han analizado algo, pero la gente piensa que las situaciones que a veces ocurren se pueden marcar fácilmente dentro de un delito, dentro de la comisión de un delito, y ya se imaginan con el solo hecho de formular la denuncia penal, ya se imaginan a la otra persona, al denunciado, detrás de la reja. O sea, como si eso fuera algo muy rápido, muy breve. Y resulta que el sistema penal no es tan rápido. Frente a esas situaciones, a veces es mejor irse por el lado civil que por el penal, porque el civil puede ser mucho más rápido y puede conseguirse. Al final no le interesa a la persona afectada si al otro lo mandan para la cárcel o no. Lo que le interesa es resolver el problema, y de pronto a veces piensa que bajo la posibilidad de que la persona termine siendo investigada penalmente y eventualmente viéndose a puertas de ir a la cárcel, entonces pueda resolverle y, por ejemplo, y pagarle. Pero no en todos los casos va a ser así, en la comisión de delito. Entonces, dentro de la celebración de un contrato pueden darse esos dos aspectos. No solamente esta parte civil de la que estamos hablando, de la nulidad como producto de un vicio del consentimiento, sino que también puede estar inmerso la comisión de un delito. Pero si hiciéramos un equivalente o una comparación, o cuál sería la actuación más rápida, la actuación más rápida sería desde el punto de vista civil. ¿Cuándo ustedes van a ver que el sistema penal es rápido? Ustedes no han visto penal, ¿verdad? Derecho penal. Sí, doctor, ya ven. Sí, señor. ¿Cuándo va a ser rápido la investigación penal? Cuando hay una captura en flagrancia. Si no hay flagrancia, no va la situación, digamos, a resolverse tan rápido de que le imputen cargo. Coloquialmente hablando, que lo cojan con las manos en la masa. Y a veces lo cogen con las manos en la masa y ustedes ven, bueno, ven las noticias que muchas veces, casi siempre las noticias son amarillistas con todo. Bueno, dudas, preguntas frente a los vicios del consentimiento, frente a las sanciones al negocio jurídico.
¿O quedó todo claro? Pues sí, hasta el momento sí, profe. Sí, doctor, claro. Ok. Bueno. El siguiente tema del que vamos a hablar es de la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión del contrato. ¿Han escuchado la teoría de la imprevisión del contrato? ¿O de la imprevisión contractual? Sí. Sí, señor. ¿Qué han escuchado sobre la teoría de la imprevisión? Que es un caso fortuito, es un factor fortuito que afecta el cumplimiento del contrato, bien sea de una parte o de la otra. Es algo que es impredecible, imprevisible. Que surgen después del contrato, profe. A ver, cuando las partes celebran un contrato, cualquiera que sea, se supone que entre las partes hay una equivalencia en las cargas. ¿Ok? Entonces, dentro de la ejecución de ese contrato, y va a ser no necesariamente, o no podría darse dentro de un contrato que fuera de ejecución instantánea. Ustedes saben que los contratos pueden, o reciben una clasificación, y dentro de esa clasificación los contratos pueden ser de ejecución instantánea. Por ejemplo, ¿cuándo hablamos de un contrato de ejecución instantánea? Cuando hablamos de la compraventa. El uno vende y el otro compra, ¿sí? De una vez se transmite la cosa. Entonces, estos contratos de compraventa, la mayoría de las compraventas son de ejecución instantánea. Recuerdan que hace un rato estaba hablando de la posesión. Pero además de la posesión está la tenencia. Entonces la tenencia es todo lo contrario. O sea, como el ejemplo que colocábamos de la bicicleta. Si yo tengo la bicicleta que no es un bien sujeto a registro, entonces ahí yo soy el tenedor. Y el tenedor se presume el dueño de la cosa. Porque soy el poseedor cuando el poseedor no tiene la titularidad del dominio. O sea, tiene una nuda propiedad. No tiene el título que lo acredite como el propietario de la cosa, pero tiene la posesión. Entonces, cuando hablo de la tenencia, en la tenencia se presume que el que detenta materialmente la cosa, el que tiene la cosa, es el dueño. Entonces, cuando estamos frente a un contrato como la compraventa, la mayoría de las compraventas van a ser de ejecución instantánea. Significa que sería difícil alegar una imprevisión contractual. Pero si estamos hablando de contratos que son de ejecución o de tracto sucesivo, ¿sí? Donde hay unas prestaciones periódicas, como por ejemplo el contrato de suministro, y hay un incumplimiento por una de las partes dentro de ese contrato, se puede alegar la teoría de la imprevisión contractual. Resulta que la teoría de la imprevisión contractual no es más que tratar de nivelar esas cargas dentro del contrato que se desbalanzaron, ¿sí? Hay un desbalance en esas cargas y ocurre por circunstancias ajenas a la voluntad de una de esas partes. O sea, no es que esa parte quiso incumplir el contrato, sino que ese incumplimiento está amparado o está basado en una situación que no dependió de la voluntad de esa parte. Entonces, en ese caso, estamos frente a la teoría de la imprevisión. Y hablamos que dentro de la teoría de la imprevisión, ese incumplimiento se puede dar por la fuerza mayor o por el caso fortuito. ¿Cuándo hablamos de la fuerza mayor? ¿Cuándo estoy frente a un evento de fuerza mayor? ¿Quién me podría decir?
Doctor, la pandemia es un caso de fuerza mayor, ¿no? El túnel de la línea cuando estuvo Collins. La fuerza mayor es aquellos eventos de la naturaleza. El ejemplo de la pandemia podría considerarse perfectamente como una fuerza mayor. O sea, hay teorías conspirativas, digo yo, sobre el origen del virus, del COVID-19, que fue que se les escapó de un laboratorio en Wuhan y no sé qué, pero son puras teorías especulativas, o sea, son puras teorías conspirativas, pero no está probado que haya sido así. O sea, los virus y las bacterias existen por sí solos. Entonces son eventos que no dependen de la voluntad humana. En ese caso estamos frente a la fuerza mayor. Es algo que no se puede resistir y que no depende de la voluntad de la voluntad humana. Mientras que los casos fortuitos podría ser el ejemplo entonces del túnel de la línea, donde hay circunstancias que quizás se previeron o que no pudieron ser completamente previsibles en el momento, pero podían preverse. Ahí sí, entonces llegaría el ejemplo ese del túnel de la línea. Y supongo que te refieres cuando de Collins frente a la construcción del túnel de la línea es en cuanto a la demora en la ejecución del contrato, en cuanto a la perforación de la cordillera, supongo, ¿no? Sí, señor. Entonces ahí en ese caso estaríamos hablando que sería un caso fortuito, no una fuerza mayor. ¿Por qué un caso fortuito? Porque si bien es cierto que es una zona donde puede haber inestabilidad geológica, donde puede haber movimientos de tierra y que eso pueda dificultar un poco la obra, pues se supone que deben ser previsibles, así como en la vía al llano. Pues la vía al llano se supone que llevan 20 y pico años construyéndola, llevan casi para 30 años construyéndola y no han podido dejarla completamente. Y entonces alegan pues los movimientos de la tierra y que la zona no es estable geológicamente, pero se supone que son situaciones previsibles, que hasta cierto punto pueden preverse. Entonces, ese caso fortuito va a depender o va a mediar en los casos fortuitos la voluntad humana, mientras que en la fuerza mayor no media la voluntad humana. Igual sea en la fuerza mayor o sea en el caso fortuito, en cualquiera de los dos eventos, la consecuencia es el incumplimiento del contrato. Por ejemplo, en materia de transporte o de cumplimiento frente a estas situaciones que están pasando ahora, como los bloqueos que hay, especialmente en el Valle del Cauca, en la carretera, el 49% de las importaciones y exportaciones llegan por el puerto de Buenaventura. Entonces, ya van a completar casi los 2 meses, ¿no? Ya faltan 10 días casi. Y esos incumplimientos que han tenido, digamos, los transportadores, ¿serían fuerza mayor o serían caso fortuito? Los incumplimientos en cuanto a la... Es caso fortuito porque hay intervención del hombre. Caso fortuito, profe. Exacto, sería un caso fortuito. Esos son casos fortuitos. Entonces, ambos van a ser eximentes de responsabilidad. Porque al final lo que se va a buscar es declarar el incumplimiento dentro del contrato. Y el incumplimiento pues va a traer unas sanciones de acuerdo a lo que se haya pactado dentro del contrato. En el contrato puede pactarse cláusula penal. Y la cláusula penal, pues ya ustedes habrán escuchado que la cláusula penal es una indemnización que las partes han establecido previamente al firmar el contrato sobre la tasación frente a un incumplimiento de alguna de las partes. ¿Cuál sería entonces el valor a indemnizar o a pagar? Entonces eso es lo que se buscaría en cuanto a la teoría de la imprevisión contractual.
¿Dudas, preguntas o aportes? Una pregunta, doctor. Dime. Esta teoría de la improvisión del contrato, pues en el caso de cualquiera de las dos, de causa mayor o causa fortuito, pues el contrato se resuelve, ¿cierto? Y no daría lugar a indemnizaciones, ni a cláusulas, ni a nada. No necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando se busca la declaratoria del incumplimiento del contrato, lo que se va a perseguir no es solamente que se declare la nulidad, sino que como consecuencia de esa declaratoria, pues haya el reconocimiento económico o unos pagos económicos. Porque no basta solo con la declaración. O, por ejemplo, si estuviéramos frente a un evento de la venta de un inmueble y que se hubiera demostrado en la promesa de venta un incumplimiento por parte de alguno de los dos, ¿qué se buscaría? La aplicación de la sanción por las sumas de dinero entregadas en calidad de arras, por ejemplo. Entonces, va a buscarse la declaración de la nulidad o de ese incumplimiento, o la declaración de nulidad por incumplimiento del contrato, pero buscando un resarcimiento económico, el cual va a ser producto de la declaración de incumplimiento del contrato o nulidad por incumplimiento del contrato. ¿Ok? Sí, mi punto era que como no es responsabilidad de ninguna de las partes, es algo que se sale de las manos. Esa declaratoria no sería simplemente la nulidad del contrato, pero sin consecuencias jurídicas para las partes, o digamos que sea un aplazamiento del contrato o algo así. Depende, porque digamos, volvamos al ejemplo de la promesa de venta. Si se incumplió y una de las partes recibió, digamos, el promitente vendedor recibió un dinero, no entregó la cosa porque no se hizo la escritura. Al declararse el incumplimiento del contrato, entonces tendrían que devolverse las cosas al estado anterior. Entonces usted recibió una plata como promitente vendedor, entonces usted tiene que devolver lo que recibió, pero hay que generar el pago de unos frutos civiles. Es decir, debe haber el reconocimiento de digamos, como especie de un rendimiento financiero, porque usted recibió un dinero hace X tiempo, pero de ahí, desde ese momento que lo recibió hasta que usted lo devuelva, durante todo ese tiempo, el dinero va a perder un poder adquisitivo. Entonces va a haber el pago de unos frutos civiles o de unos intereses que va a ordenar el juez. ¿Ok? No va a ser simplemente la mera declaración. Ahora, que el principio de las cosas sea la declaración, para que de ahí, de esa declaración, se puedan desprender unas situaciones de reconocimiento de sumas de dinero, es otra cosa. Pero esa sería la consecuencia. Pero no puedes pedir el pago de esos sin que se haya hecho la declaración. ¿Por qué? Porque dentro de esos procesos, me imagino que todavía no han visto procesal civil, técnicamente se llama proceso verbal declarativo. Como su nombre lo indica, el juez debe declarar dentro de ese proceso. Y en base a esas declaraciones cuando va a venir después perseguirlo económicamente, después de esa declaración. Ya, gracias, doctor. Dime, Fernando. Cuando se busca la declaración de incumplimiento del contrato, la cláusula penal, ¿qué papel juega? La cláusula penal es lo primerito que va a reclamar la parte que sí cumplió. Es lo primerito que va a reclamar. Porque la cláusula penal sería la tasación de los perjuicios que establecieron las partes de forma anticipada. Entonces, cuando las partes celebraron un contrato, dijeron, bueno, si hay un incumplimiento de alguno de los dos, va a haber una sanción económica y va a ser la cláusula penal. Y la cláusula penal va a ser X cifra
o X porcentaje del valor del contrato. Entonces, anticipadamente están diciendo, si llegamos a este escenario donde se declare el incumplimiento del contrato, entonces la parte que incumpla le debe pagar a la otra X suma. Están previamente estableciendo cuál sería ese resarcimiento económico. Y ahí pues no habría, digamos, necesidad de buscar un perito, donde el perito tenga que hacer toda una fórmula y tenga que explicar de dónde surgirían los valores a cobrar. Esa sería la diferencia. Gracias. Doctor, y en el caso que yo le planteé donde no hacen el contrato de compraventa, sino solamente la promesa de compraventa y paga todo el valor del bien. Ahí entra el tema de las arras, ¿cierto? Porque como ahí no hay cláusula de incumplimiento. Porque, exacto. Sí, el incumplimiento sería ya previamente o habría sido establecido previamente con el concepto de las arras. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana paso lista. Y mañana Julián les comparte entonces cómo quedaron los grupos. Listo, doctor. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, gracias. Descanse. Feliz Mañana, noche. profe, Dios lo bendiga. Igualmente, hasta descanse. mañana. Muchas gracias. Descansa, doctora. Excelente.